Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de la semana 30ª. Durante el año vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día del Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este pasaje, esta pregunta que le dirigen a Jesús, esta pregunta que tal vez es un poco insidiosa, pero que en el fondo Jesús aprovecha, como cada ocasión que se le presenta, para enseñarnos, para instruirnos, para iluminarnos. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había entregado a Moisés los 10 mandamientos en las 2 tablas de la ley. En esos 10 mandamientos estaba la alianza que el pueblo se comprometía a cumplir para respetar ese pacto para con Dios. Y Dios se comprometía a custodiar y a proteger al pueblo. Estos 10 mandamientos, los 3 primeros hacen referencia a Dios, que son la primera tabla, y la segunda tabla contienen los 7 restantes que se refieren al prójimo. Y es lo que Jesús le termina diciendo a este doctor de la ley. Toda la ley, todos los profetas, pensemos que las 2 grandes instituciones en el Antiguo Testamento eran la ley, aquello que se debía hacer, y lo que anunciaban los profetas. Los profetas tenían la misión de anunciar al pueblo lo que Dios le iba revelando, aquellas cosas que puntualmente tenían que hacer. Por eso el profetismo tuvo un papel importantísimo en el pueblo israelita. Era gracias a los profetas que el pueblo nuevamente encontraba el camino cuando lo había perdido. A pesar de que tenían la ley, no tenían la gracia. Y esto es un dato importantísimo. La gracia recién viene con Jesús. Jesús es el que con su muerte en la cruz nos obtiene la gracia por la cual nosotros podemos no solamente vivir como hijos de Dios, sino cumplir lo que Dios nos pide. Una imagen, tal vez para que podamos comprenderlo mejor, en el Antiguo Testamento, la ley lo único que hacía la ley era indicar qué cosas yo tenía que evitar y qué cosas tenía que hacer, pero no tenía la gracia para hacerlo. Es como el veredicto de un médico que me dice que tengo tal enfermedad, pero no tengo el remedio para curarme. Así era la ley. Por eso San Pablo dirá que la ley mata. ¿Por qué? Porque la ley sola no puede dar al hombre la vida, porque la vida nos viene por la gracia. Jesús sintetiza los 10 mandamientos en 2. Toda la ley y todos los profetas se sintetizan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Ya hemos hablado de lo que implica para nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo. Amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, dedicarle a Dios el tiempo que se merece. Los 3 primeros mandamientos engloban esto: el amar a Dios sobre todas las cosas, el no tomar su santo nombre en vano y el santificar las fiestas, darle a Dios el culto que se merece. No es simplemente amar a Dios y punto, que es importante, sino demostrar con las obras. Santificar las fiestas es buscar los momentos en los cuales yo le doy culto a ese Dios que se entregó por mí, que me amó y se entregó hasta la muerte de cruz para redimirnos. Y el amor al prójimo también adquiere ribetes particulares. El amor al prójimo implica amar al prójimo como a uno mismo. Pero en los 10 mandamientos, los 7 restantes, nos indican de qué manera podemos y debemos amar al prójimo. En este orden jerárquico
cada mandamiento nos ilumina y nos ilustra de cómo tiene que ser mi amor al prójimo. Empezando por el amor y el respeto a nuestros padres. Qué importante es esto, sobre todo porque a veces se desfigura esta imagen porque se ha perdido el respeto a la autoridad, el respeto a la figura de los padres. En este ánimo de buscar la amistad de los hijos, a veces se va de un extremo al otro. Un extremo era, por exceso, a lo mejor esa figura de los padres tan lejanas en la que los hijos ni siquiera podían acercarse a plantearle nada. Pero por defecto es la imagen que tal vez hoy vemos, padres que no ejercen su autoridad, padres que no enseñan, padres que no guían, padres que no ponen límites. Y los dos extremos están malos. Y en esta crisis de autoridad también nosotros tenemos algo que ver, porque nos cuesta, por un lado, a veces poner límites, y del otro lado nos cuesta obedecer. Pensemos cuán difícil es para nosotros el que nos digan algo y que uno tenga que agachar la cabeza. Todos somos caciques, todos queremos mandar. Y este cuarto mandamiento nos enseña a que hay que obedecer. El que obedece nunca se equivoca, dice el refrán. El que obedece cuando no nos mandan en contra de la ley de Dios, pero nunca se equivoca porque hace lo que otro le pide. Pero en esta exacerbar la libertad, a veces cae en desmedro de nuestra misma libertad, porque termina convirtiéndose en una especie de libertinaje. Cada uno de los mandamientos nos ayudan a vivir plenamente el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso la primera lectura del libro del Éxodo nos muestra cómo ya en el Antiguo Testamento Dios iba iluminando al pueblo israelita en aquellas cosas que tenía que hacer, particularmente el cuidado de los más débiles, de los más necesitados, como una muestra verdadera de amor al prójimo. No solamente tengo que hacer caridad y amor con aquellos que me son agradables, con aquellos que aprecio, sino con aquellos que necesitan de mi ayuda, con aquellos que son despreciados por la sociedad, por aquellos que son tenidos por menos. Ahí se muestra realmente mi amor a Dios. En la segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, San Pablo les recuerda que ellos han dejado los ídolos para servir a ese Dios, al único Dios verdadero. ¿Pero por qué les recuerda esto? Les recuerda esto porque la tentación es siempre constante de volver como la imagen del pueblo israelita a las cebollas de Egipto. El pueblo israelita es liberado, es llevado a la tierra prometida, pero en el desierto, mientras iban camino a la tierra prometida, ya eran libres, añoraban que en Egipto tenían comida en abundancia, aunque eran esclavos, pero tenían comida en abundancia, pero añoraban aquello. A veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. San Pablo les recuerda que ellos han dejado los ídolos para entregarse al único Dios, a ese Cristo que murió por nosotros, a ese único Dios que nos hace plenamente felices y que nos obtiene todas las gracias y plenifica toda nuestra vida. Aprovechemos en este domingo a pedirle de manera especial al Señor de crecer cada día más en el amor a Él y en el amor al prójimo. Y que ese amor no quede reducido solamente a un pensamiento, no quede reducido solamente a palabras, sino que lo demostremos con obras concretas. Y esto es lo que más nos cuesta. Porque cuando la situación es compleja, es difícil amar a Dios y demostrarlo cuando, tenemos otras prioridades y Dios no está en primer lugar, y es muy fácil que terminemos haciendo otras cosas. Un claro termómetro es la participación en la Santa Misa. Si Dios lo es todo, no debería haber oportunidad en la que yo no dejase de asistir a la Santa Misa, al menos la misa dominical. Pero si yo no lo hago, es que tengo otras prioridades. Dios no ocupa el primer puesto en mi escala de valores. Tengo otras cosas. Y si me queda tiempo, voy a misa.
Y lo mismo pasa en nuestra relación con el prójimo. Podemos decir que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero pensemos en algunas circunstancias particulares. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ataca, qué difícil es amarlo, qué difícil es perdonar a esas personas. Bueno, a pesar de eso, Dios nos pide que seamos capaces de amar incluso a nuestros enemigos. Que en este domingo le pidamos con insistencia a la Virgen Santísima, a nuestro patrono San Francisco de Asís, para que nos concedan esta gracia de amar al Señor cada día más y al prójimo como a nosotros mismos. Recemos pidiendo especialmente por los enfermos, recemos por aquellos que están solos, aquellos que sufren, aquellos que han partido, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.